vamos a intentar calcular, ¿no es cierto? Podría ser el caudal del tamaño de los laterales, ¿por qué no? En principio yo he puesto 4, ¿no es cierto? Para una descarga total de 38.016 metros cúbicos por día. ¿Por qué es un poquito extraña la cifra? Es porque para la literatura inglesa esto es 10 MGDs, y 10 MGDs significa 10 millones de galones por día, que es una planta, digamos, mediana. En realidad, casi es la capacidad de la planta de Cochabamba. Fíjense, en realidad es la planta de Cochabamba. La planta de Cochabamba ha sido diseñada, la antigua ha sido diseñada para 10 MGDs, que es alrededor de 440 litros por segundo, alrededor de. Entonces, en este caso, la planta de tratamiento de Cala-Cala no tiene tuberías, tiene más bien canales, pero es la planta de Batallas no. La planta de Batallas, la que se está terminando de calcular, tiene, en vez de tiene tuberías, y estas son las tuberías que se tienen, ¿no es cierto? La salida de ambos va a estar acá, en esta parte. Esta salida de ambos en esta parte, entonces, una pared delgada. Es el vertedero. Esto va a ser entonces un vertedero de pared delgada. Entonces, para nosotros, el manifold es de 300 milímetros y los laterales son de 100 milímetros. Primero, entonces, es el primer paso, paso 1. Aquí, el paso 1. Voy a ver, quizás aquí vamos a hacer. En el paso 1 lo que voy a hacer es asumir una distribución inicial. Si tengo que asumir una distribución inicial, primero voy a ver mi tablita, voy a hacerme una tablita como esta. El número de lateral, Q sub B, B sub B. Cuando es mayúscula, quiere decir que está en el manifold. Cuando es minúscula, quiere decir que está en el lateral. ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijarnos solamente en esta primera tablita. No se fijen en la segunda tablita, por favor. Solamente esta primera tablita es la que estamos estudiando ahora. Entonces, voy a asumir un caudal en cada lateral. ¿Y cuál caudal voy a asumir? Obviamente, ¿cuántos laterales tengo? Tengo 8 laterales. Aquí están los 8 laterales. Entonces, voy a dividir el caudal. ¿Y cuánto es en este caso? El caudal es metros cúbicos por segundo, es entonces el caudal. Esto entre 1000, ¿no es cierto? Más esto entre 1000. Entonces va a ser 0.44 litros de metros cúbicos por segundo. Y eso lo voy a trasladar aquí. Entonces, aquí voy a poner entonces 0.44 metros cúbicos por segundo. Tengo 8 laterales. El diámetro de los del manifold es 12 pulgadas. Y el diámetro de los laterales va a ser 4 pulgadas. Entonces, la longitud del lateral puede ser largo o puede ser corto. ¿De acuerdo? Y para ello hay tablitas para definir algunos criterios en función a que si los laterales son largos o son cortos. En este caso vamos a definir que los laterales sean cortos. Muy bien. Y estos son las tablas, digamos, que vamos a emplear cuando la longitud del lateral sea corto o sea largo. Que sea corto quiere decir que es menos de 4 veces el diámetro. Que sea largo quiere decir que es más de 4 veces el diámetro. Y entonces voy a utilizar un factor θ, si es corto 4, si es largo 0,7, y un factor phi, si es corto 0,9, si es largo 1.67.
hoja, entonces. Como en principio hemos dicho, vamos a asumir que, vamos a ver la fórmula, entonces, además, el rastrear precedente, estoy dividiendo, ¿no es cierto?, el caudal entre el número de laterales. Aquí no se preocupen, eso depende del número de laterales. Por ejemplo, si yo pongo 10 laterales, este software automáticamente me abre 10 espacios. En este caso, lo que voy a hacer es solamente tener 8 laterales, entonces me va a abrir 8 espacios y para eso controla cuántos espacios va a abrir dependiendo de esto, ¿no es cierto? Aquí, dependiendo de esto, va a hacer esta pregunta y va a poder entonces abrir tantos espacios como laterales yo indique aquí que tenga. Como se está grabando, obviamente van a tener ustedes la fórmula de la cual se está sacando eso. Vamos a quitar las flechas. Entonces, como primera ocasión, voy a dividir entonces todos los laterales, voy a asumir que todos los laterales tienen el mismo caudal. ¿No es cierto? Con eso, entonces el paso B, ¿no? El paso 2. Ya he asumido. Entonces voy a calcular la velocidad con el caudal asumido, ¿no es cierto? Velocidad en el lateral. Veamos cómo lo hacemos. Entonces, aquí, la velocidad en el lateral es caudal sobre área. Entonces, obviamente, tengo que tener el área del lateral. Y aquí la tengo, el área del lateral. Olvídense de esta parte, como les he dicho, ¿no? Entonces, es el caudal, que es este, sobre el área, que es este. Eso va a dar 0.6.78. Lo hacemos acá. Igual, entonces, caudal entre el área. Vamos a ver un cachito. El área del lateral o el área del manifold. No, está en el área del lateral. Está bien. No está mal. Está bien. Vamos a ver otra vez. Caudal sobre área lateral. Entonces, sí, hay que corregir. Está 678. Esta vez algo hice mal. Ahora está bien. 678. Entonces, es la velocidad en el lateral. Entonces, a mano ya he podido comprobar ello, ¿no es cierto? Es 6.76. Con 3 decimales no es necesario más. Entonces, esa es la segunda parte, ¿no es cierto? Bien. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? A medida que voy viniendo en el caudal acá hay una disminución de caudal. Siguiente, otra disminución. Siguiente, otra disminución. A medida que va pasando el agua en el manifold, va dejando entonces caudal 1, caudal 2, va dejando los caudales en el lateral. Por lo tanto, la tercera cosa que tengo que hacer aquí, como paso 3, es tomar en cuenta entonces la disminución de caudal. Por efecto del caudal en el manifold. Por efecto de la salida en cada lateral. Tienes entonces la salida en cada lateral, ¿no es cierto? Y a partir de la salida en cada lateral vas a tener entonces la velocidad caudal aquí en el manifold. Entonces, cada vez está disminuyendo 0.055. Obviamente, si sumamos todo, tendría que dar el total, 0.44. ¿No es cierto? Que es el que hemos partido. ¿No es cierto? Lo mismo acá. En la última tendría que ser 0.055 porque al principio salimos con 0.44 y vamos disminuyendo cada vez 1. ¿No es cierto? Cada vez vamos disminuyendo 0.055. Al primero reducimos 0.55, da 0.32. Otra vez 0.55 reduzco y así reduzco de tal manera que la comprobación es que estos dos al final tienen que ser iguales. ¿No es cierto? Porque habíamos gastado todo el caudal que están saliendo por los 8 laterales. Como punto 4,
Con esa disminución, con la disminución, se calcula la velocidad en el manifold. Ok, vamos a hacer eso. Entonces, con este caudal, voy a hacer caudal sobre área. Nada más, fíjense. Velocidad igual, olvídense de estos dos, como les he dicho. La velocidad es el caudal entre el área. Comprobaremos un hito. ¿Ya? Velocidad. Este segundo vamos a comprobar. Entonces, velocidad más el caudal entre el área del manifold. Es 5.277. Exactamente. El siguiente, por ejemplo, es más el caudal, es este, entre nuevamente el área del manifold. Entonces, 4.523. Aquí está 4.52. Habiendo comprobado a mano, sabemos entonces que nuestra columna está bien calculada. ¿No es cierto? Y tendríamos entonces la velocidad en el manifold. La siguiente es calcular el cuadrado de la relación. La siguiente columna, calcular el cuadrado en la relación de velocidades entre el manifold y los laterales. Bien, señores, ahí está. Control X, control V, calcular. Entonces voy a tener esta columna, que es nada más BM sobre BL en el sector al cuadrado. Veamos la comprobación de uno, veamos la comprobación del primero. Entonces, más este entre este. Uy, tengo que hacerlo al cuadrado. Pero si no me sale negativo, como ustedes han podido ver. Y me elevo al cuadrado. A ver, velocidad de manifold sobre velocidad lateral. A ver, vamos a ver si lo has hecho bien. A ver, otra vez. Igual, velocidad en el manifold sobre la velocidad en el lateral, todo elevado al cuadrado. Está, listo. 0.790. Lo que el siguiente, velocidad en el lateral, velocidad en el manifold, que es este, entre la velocidad, aquí vamos a ponerle un paréntesis directamente, entre la velocidad en el lateral, que es este, elevado al cuadrado. El siguiente valor sería 0.604. Está aquí, 0.605. ¿No es cierto? Entonces, ya está comprobado. Entonces, que vamos siguiendo esta columna de valores. Luego voy a obtener un valor beta sub i. ¿Ya? El valor beta sub i, vamos a ver, está en su... Vamos a compartir, por favor, el valor de beta sub i en un segundito. Ya, entonces vamos a ver, esta es la primera parte que está ya concluida. Vamos a ver entonces otra parte más. Vamos a ver, new share. A ver, un segundito todavía. Aquí. Vamos entonces a compartir esta pantalla. Esta pantalla es de su libro de curso, por favor. Y aquí están los valores de la velocidad lateral, los valores de beta, sí. por favor, que están explicados en su cuaderno. Es el método numérico de Hudson, ¿no es cierto? Y beta, ¿no es cierto? Todo esto es beta, ¿ya? Todo esto es beta, beta sub i, ¿no es cierto? Beta, aquí está. Beta entonces es phi por la velocidad en el lateral al cuadrado más
Tita más 1. Entonces necesito el valor de phi y necesito el valor de tita para poder encontrar esto. Como el lateral es corto, entonces yo voy a saber de qué estoy hablando. Voy a seguir compartiendo entonces esta pantalla. ¿De qué estoy hablando cuando... ¿esta está la pantalla? No. Otra pantalla. Ya, esta era. Entonces, esta beta sub es este valor, teta por velocidad al cuadrado más phi más 1, ¿no es cierto? Y yo sé que tita va a valer 0,40 y phi va a valer 0,90. Y entonces, esa formulita está escrita aquí. Entonces, si es largo o si es corto, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, es corto el lateral. Entonces, si mal no recuerdo, corto es 0,40, ¿no es cierto? Y largo 0,90. Entonces sería igual 0,4 que multiplica, que multiplica a esta relación, que es b cuadrado sobre 2c, no es menos, no sé, es cualquier cosa, que multiplica, ¿no es cierto? Más 0,9 más 1, si mal no recuerdo es esto. Y falta algo más, ¿no? A ver, vamos a ver. Este es el valor, ¿no? Tita, BM cuadrado, esto ya lo tenemos calculado, más, es phi, no es tita. Entonces 0,9 y es 0,4. Entonces, un cachito. Este es 0,9 y 0,4, creo. Ya. 10 y pico. El otro, lo mismo. Igual 0,9 que multiplica entonces a esta relación más 0,4 que vale tita más 1, ¿no es cierto? Sería entonces 9,249 y así voy siguiendo entonces con el resultado que estamos encontrando. Entonces eso es como digamos quinto paso, sexto paso. Vamos a ver aquí. ¿En qué paso andamos? Andamos en el más arribita. En el sexto paso creo que andamos. Ay, este no está bien aquí. Este no es el que estamos haciendo. El que estamos haciendo es uno más grande. ¿Dónde está? Este creo que es. Sí. Este es. Entonces, el sexto paso. Paso 6, calcular beta, ¿no es cierto? 6, calcular beta. Calcular beta. Y beta, entonces, es phi, que multiplica la relación BM sobre BL, todo elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Más tita, más 1, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y finalmente, el paso 7, con eso habríamos cerrado. Entonces, la primera de las cosas es el siguiente. Vamos a encontrar entonces 1, tengo que sacar la raíz del inverso de esto. Nada más, raíz del inverso de esto. Veamos si es verdad eso, raíz del inverso de eso. Aquí nomás. ¿No es cierto? Más igual, entonces, igual 1 sobre beta sub i elevado a la 0,5 y esto va a dar 0,668. El siguiente valor sería entonces igual 1 sobre el siguiente beta sub i, que es este, elevado
El siguiente valor sería entonces igual 1 sobre el siguiente beta sub i, que es este, elevado a la 0.5, lo que es lo mismo, sacarle la raíz 0.717 y así voy a continuar. Entonces, esta primera pantalla se habría con esta primera tabla se habría concluido. Vamos a pasar a la segunda tabla. La segunda tabla, la tabla y las sucesivas, tienen un modo de cálculo un tanto diferente. Veamos dónde está el modo de cálculo. Aquí está. Primero tengo que encontrar el valor de velocidad en el lateral sub 1. Entonces, eso voy a encontrar primero. Vamos a ver y voy a compartir la pantalla. No, esta pantalla. Aquí. Bien. En este caso, entonces, voy a encontrar el velocidad en el lateral sub 1. Y esta velocidad en el lateral sub 1 es el caudal sub 0, que es el caudal que entra a todo el manifold, dividido entre alfa raíz de beta sub 1 y la sumatoria de la columna anterior, que es 1 sobre beta sub 1. Beta sub 1 conozco. Alfa, ¿qué es alfa? Vamos a ver qué es alfa. Aquí está. ¿No es cierto? Miren, fíjense, delta H es todo esto, de aquí saca beta, ¿no es cierto? El valor de beta que es reemplazando valores en esta ecuación. Y aquí A sub 1 no es alfa, es A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub I. Las áreas de los laterales son las mismas, por lo tanto ya no hace A1, A2, A3, sino área de común de todos los laterales. En este caso los laterales son de 100 milímetros, son de 4 pulgadas. Entonces vamos a ver, vamos a seguir entonces. Entonces voy a venir a la segunda iteración y voy a calcular en primer lugar la velocidad. Y la velocidad tiene que ver con el área, ¿no es cierto? El área del lateral, ¿no es cierto? El área del lateral, vamos a ver. Multiplicar mi querido caudal Johnny, sobre área, ¿no? ¿cómo estás? Área por beta sub 1, ¿Qué dices? la sumatoria. Entonces, te voy a llamar más tarde. Vamos a ver la sumatoria. Necesito acá. Vamos. Voy a sacar aquí la sumatoria. Simplemente me dio tu ayudante su entonces, WhatsApp para reservar aulas, pero no atiende. Pero eso es O no un lee. momentito nomás. Eso nomás es. Ah, no, aquí ya está. Aquí está la Ok, listo. Ok, nos vemos. Chao, chao. Beta sub 1 también conozco. Este es beta sub 1. Que lo he trasladado aquí. Lo he trasladado aquí. Y el área en el lateral, área pequeñita, la voy a trasladar también para que no quede duda de qué estamos haciendo. Entonces el área en el lateral es esta. Necesito metro cuadrado. Muy bien, señores. Entonces decía que debo dividir el caudal. Vamos a ver. Aquí. Ahí está. Para esto, debo dividir el caudal grande, el caudal sub 0, este caudal. ¿No es cierto? El caudal sub 0 debo dividir entre A, que es este, área pequeñita, área lateral. Aquí en vez de grande le vamos a meter A más pequeñito. ¿No es cierto? Área lateral, ¿cierto? Entre área lateral por beta, por la sumatoria, ¿no es cierto?, de la raíz de beta, de 1 sobre la raíz de beta. Vamos a ver, intentaremos hacer uno a mano, ¿ya? Entonces sería más el caudal, igual entonces. Esta fórmula sería igual. El caudal entre el área por beta sub 1, que aquí lo tengo. Y si mal no recuerdo, el área, déjame ver un poquito, la segunda iteración es el área
por la raíz de beta sub 1. La raíz de beta sub 1 a la 0.5. ¿No es cierto? Cierro paréntesis. Cierro otro paréntesis. Y todo lo multiplico. Todo entre la sumatoria. Debe salir. 6,016. Aquí está. 6,016. Que es entonces el primer valor. Lo mismo hago para el segundo, para el tercer valor. ¿Qué está variando? El segundo valor no varía beta sub 1, por favor. El beta sub 1 sigue siendo beta sub 1. Entonces, el área sigue siendo el área. La sumatoria sigue siendo la sumatoria. ¿No es cierto? Por favor, entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, la segunda, vamos a ver, vamos a ver. La segunda ya no es lo mismo. Solamente la primera se va a calcular así. Esta primera. La segunda y posteriores ya no se calculan así. La segunda y posteriores dependen de la velocidad en el lateral sub 1, que es esta la velocidad en el lateral sub 1, ¿no es cierto? Multiplicado por la raíz de beta sub 1, multiplicado por esto. Veamos. Entonces, esto sería, por así decir, ahorita vamos a comprobar. Vamos a primero a mostrarles la formulita, ¿no es cierto? Porque es bueno que sepan de dónde sale. Ya hemos calculado esta velocidad en el lateral sub 1. Esa nos va a servir para todo, ¿no es cierto? Y aquí, en el desarrollo de esto, hemos visto que la velocidad en cualquier otro lateral depende de esa velocidad lateral sub 1, que multiplica la raíz de beta sub 1 sobre beta sub i. Entonces, beta sub 1 va a ser permanente, constante, pero beta sub i va a cambiar. Y dos cosas se mantienen constantes. Esta velocidad en lateral sub 1 y esta beta sub 1 sobre beta sub 1. Bueno, habiendo dicho eso, vamos a volver entonces a nuestra forma de calcular, y aquí estamos. Entonces sería igual, ¿no es cierto?, a la velocidad en el lateral sub 1, ¿verdad? La velocidad en el lateral sub 1 es esta, que multiplica a la raíz de beta sub 1, que es esta beta sub 1, sobre beta sub i, que es la del lateral 2. Y para que sea raíz lo elevo a la 0.5. Y es 6.268. El siguiente, por ejemplo, igual. Entonces, lo mismo, velocidad en el lateral sub 1, que multiplica a la raíz de beta sub 1 sobre beta sub 3, que en este caso es este, elevado a la 0.5. Su valor es 6.515, que es este valor. Entonces, así sucesivamente. Entonces, voy a calcular todos estos valores de los laterales acá. Entonces, tendría calculado de la velocidad lateral de este ritmo hasta la velocidad en el lateral 8. Ahí voy a tener de este ritmo, entonces, de este ritmo hasta el 8 voy a tener de esa forma calcular. El primero nomás varía. Nosotros, como hemos visto posteriormente. Ahora bien, yo sé que caudal en el lateral, ¿no es cierto?, es velocidad por área. Esta velocidad por el área del lateral, veamos. Entonces, igual velocidad por área del lateral, 0.040. Siguiente, igual velocidad por área del lateral. El área no cambia, ¿cierto? 0.050. Y así voy a llenar todo esto. Y el resto, jóvenes, es similar a lo que hemos hecho en la primera, el resto de las columnas. Entonces, es similar. Entonces, a lo que se ha hecho en las siguientes columnas, es decir, en el primer ejercicio. Muy bien, señores. Entonces, esto se va a calcular hasta que no haya variación entre dos subis
seguir. Este Q es 0.049, el siguiente 0.046, el siguiente ya se está acercando. Normalmente a la cuarta iteración, en el tercer decimal ya tenemos todo y entonces ahí la paramos. Por ejemplo, en este caso, voy a venir hasta acá. Y fíjense, en el primer lateral va a salir 0.47 litros por segundo y en el último lateral va a salir 61 litros por segundo. Entonces tienen que tomar en cuenta, por favor, nunca van a salir igualitos. No sé cuántos ustedes habrán hecho. Cuando tienes una computadora es fácil hacer muchas iteraciones y de esa manera entonces llegar al objetivo final, que es el cálculo del caudal de los laterales. Puedo variar esto, puedo variar esto. Si no tienen una de estas planillas ya bien armadas ustedes, es la muerte en coche, ¿no es cierto? Intentar hacer el cálculo. Bien. Bien, muchachos. Esa es la parte entonces que corresponde a los manifolds. Estoy pidiendo ya permiso para poder emplear las aulas. Vamos a emplear la misma aula, por favor, ya, para poder dar el examen. Así que no hay problema. Un segundito, por favor. Voy a enviar la solicitud de aulas, por favor. Va, después voy a enviar esto. Eso que han visto ustedes, entonces, es con una de las planillas que ya se ha presentado, que las tienen ustedes, y no habría problema en verlas en su hidráulica que está aplicada a las plantas de tratamiento. Esta creo que es. Esta es. Bien. La siguiente, este es el flujo de manifold. La siguiente es la curva de remanso, que es la curva de remanso, que ustedes han visto ya la curva de remanso. No creo que vaya a ser demasiada dificultad, así que la vamos a pasar muy rápidamente, la curva de remanso. Bien, entonces cuando uno está calculando la curva de remanso, tienes aquí el caudal, un caudal que te dan, tienes el ancho del canal que tienen que dar el ancho del canal, la pendiente del canal. La pendiente normalmente es bien pequeñita, casi 0.5% para que la velocidad aproximadamente sea 0.3, el número de Manning es la rugosidad. Y estas son las iteraciones que vas a hacer aquí. ¿Cuántas iteraciones están aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Están las iteraciones acá. ¿Necesitas más iteraciones? Copias todo esto para abajo, nada más. ¿No es cierto? Entonces, eso es. El paso 1, vamos a ver y vamos a repasar de acuerdo a a lo que teníamos en la presentación. Creo que es la parte 3. Y aquí estamos, entonces. Esta es la curva de remanso que vamos a hacer, que habíamos hecho ya por pasos, ¿no es cierto? Y vamos a ver entonces, aplicar la curva de remanso por pasos, ¿de acuerdo? Entonces, en el paso 1 es obviamente, es el método directo, se aplica las ecuaciones de Bernoulli entre las secciones 1 y 2, ¿no es cierto? Y tú vas a tener un delta X, ¿no es cierto? Que tienes que preparar. Muy bien, veamos entonces qué es eso. El paso 1 entonces es IN. ¿Cuál va a ser ¿cuánto va a ser
esta incógnita. Vamos a ver su fórmula rastro del presidente. Aquí estamos. Lo que hacemos es saber primero cuánto es que se llama tanto lo que es el tirante normal como el tirante crítico. Para eso ustedes tienen esta formulita, esta vaina de acá, que es bien chiquitita, ¿no es cierto? Que uno dice que cuando la función normal es 0, esto está en 0, y que la función crítica es 1, y esto tiene que estar en 1. La función normal es aquella que se deriva de caudal menos la ecuación de Manning, área sobre n, radio hidráulica, los tercios pendiente a la medio. Si tú quitas del caudal eso, esto tiene que dar 0. Y esto es básicamente el caudal sobre raíz de G y E crítico, que tiene que dar 1 para que sea el fruto crítico, ¿no es cierto? Y por eso aquí lo igualamos a 1. Entonces el caudal está ya, es sacado de aquí. Este es el caudal, ¿no es cierto? El coeficiente de Manning también está sacado de ahí. Ahí está el coeficiente de Manning. La base del canal es algo que tú tienes que definir, la base del canal. Esto la define el usuario. ¿Cuánto es que vas a utilizar como base de canal? Define entonces quién esté siendo usuario de esta cosa, la base del canal. El talud del canal siempre es 0 para plantas de tratamiento. En plantas de tratamiento lo que hacemos es siempre utilizar entonces canales rectangulares. Y esto es lo que está pasando. Estamos utilizando canales rectangulares. Luego vamos a tener la pendiente del canal, que básicamente tú también la pones, que es 5%, aquí está. Eso entra como dato la pendiente del canal. Bien. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando, vamos a quitar las flechas? ¿Qué es lo que hacemos cuando esto está diferente a 0? Ponga que este está en 0,5 y este está en 2, listo. Entonces, yo vengo acá y obligo que esto sea 0. Esto tiene que ser 0. ¿Ya? Esto no puedo tocar, eso tiene que ser 0. Entonces voy a obligar que esto sea 0. Entonces vengo, datos, buscar objetivo y le digo que eso sea 0 para encontrar, para determinar esto. Ok, listo. Aceptamos. A ver, un cachito, cancelar. No, estamos mal. Obviamente tiene que tener una fórmula esta. Vamos a cambiar la base del canal a 0.8. Listo. Como verán, entonces, esto ha cambiado también, ¿no es cierto? Y vamos a hacer con 3 decimales más. Listo. ¿Ya? Entonces, esto ha cambiado. La base del canal estoy cambiando 0.8. Aquí se ha convertido en 0.8. Y esto ya no es 0. Entonces tengo que obligar a que sea 0. Para ello me voy a venir aquí a datos, buscar objetivo y le voy a decir que encuentre el valor de 0, pero que utilice como semilla esta parte. Ok, fíjense, ya es 0. Cuando esto es 0, automáticamente ha encontrado el Y normal. Ahora, este lo voy a ubicar con el valor de 1. Entonces, datos, análisis, buscar objetivo con el valor de 1. Para variar la celda crítica, y la celda crítica está por debajo, está acá. Aceptamos y aceptamos. Y entonces tenemos la celda crítica también. Tenemos la celda normal y la celda crítica. Quiere decir que la altura normal es 0.35 y la altura crítica es 1.01. Está mucho más allá de la altura crítica, ¿no es cierto? Mucho más alta que la altura normal, por lo tanto el flujo es subcrítico, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que se traslada acá. Esto, ¿no es cierto? Fíjense, está trasladando este valor de 0.35. El paso 2 te va a dar cuánto es la altura crítica. Y esta es la altura crítica. Aquí está la altura crítica. Nuestro presidente, ahí está la altura crítica. Y estamos encontrando la altura crítica en el canal. Paso 3. Vamos a encontrar cuánto es en el brink. Aquí.
Esto es 0.72 veces Y crítico. Entonces, es esto, 0.72 veces Y crítico. Y este es el paso en justo la caidita. El paso que estoy haciendo tiene una formulita acá, que ustedes pueden, si quieren ustedes, emplear otra, pero este es simplemente un paso que me va a dar cuánto vale delta Y y nada más. Bien, vamos a volver aquí para emplear a 0.9, para que tengan como está en su ejemplo. ¿No es cierto? Aquí lo voy a poner a 0. ¿No es cierto? Así está en su planilla Excel que se les ha dado. Esto va a ser a 0 y este va a ser a 1. Entonces decimos buscar objetivo con el valor de 1 para variar la celda crítica. Y aceptamos. Aceptamos y ya estamos todos. Entonces tenemos la celda normal, la celda crítica y tenemos el paso que va a ser cada vez 0.06. Muy bien, vamos a comenzar entonces en Y, que es, y ya está hecho el Y, es C24, entonces, que es esta. Y esta C24, muchachos, empezamos de acá, en realidad. Esta C24 es la altura crítica. Aquí está, la altura crítica. Es el paso siguiente. Entonces, si ustedes, este es el primer paso, en el paso siguiente, el primer paso es la altura crítica. Y vamos a ver cuál es el segundo paso y vamos a emprender un delta H aquí, que no sabemos si está bien o está mal. Simplemente le vamos a decir, ese es el paso. ¿De acuerdo? Entonces, venimos acá. Entonces, comenzamos con el Y crítico. Y al Y1 le voy a aumentar el paso, que sería el que es el anterior, que es este, más el paso, ¿no es cierto? Y el paso es negativo, por eso es 0,725 el siguiente. Velocidad 1, tenemos el ancho del canal y tenemos tanto Y1 como Y2, por lo tanto, caudal sobre área nomás, ¿no es cierto? Si tú tienes, voy a dibujar un canalito, ¿no es cierto? Que sería una ilustración, una forma. Tienes un canalito. ¿No ve? Aquí está el canalito. Lo vamos a dibujar directamente y aquí un hito más. Listo. Y ahí está. Y aquí sí, vamos a poner entonces su agüita. Ahí está la agüita. Y el agüita está ahí, tranquilita. El agua, todo esto está lleno de agua. Entonces, ya tienes el ancho. Aquí el ancho. El ancho del canal es 0.9. Entonces, aquí tú has puesto W igual 0.9 metros. Eso has puesto, W igual 0.9 metros en este ancho de canal. ¿No es cierto? Y tú lo que estás queriendo encontrar es cuánto es este Y. Este Y. Esto es Y1 o Y2, depende, ¿no es cierto? Hasta aquí, hasta la altura del canal. Que aquí has encontrado Y1, Y2. Entonces, siempre tienes el área. Tienes el ancho por Y1, es el área. Y el caudal sobre área te va a dar siempre la velocidad. Entonces, vas a tener velocidad en 1 y también vas a tener en velocidad en 2, de acuerdo a que tú estés utilizando o Y1 o Y2. El radio hidráulico es facilito, es 2 veces esto más 1 vez esto, ¿no es cierto? Eso es el radio hidráulico a área sobre perímetro y el área tienes esto por esto. Eso es siempre el área B más B24, esto es el área sobre el perímetro. Para el 2 también, y le sacas el promedio, no hay problema. Y para la pendiente de la línea de energía, también puedes sacar la pendiente de la energía en 1, la pendiente de la línea de energía en 2, y le sacas el promedio. ¿De dónde sacas esta pendiente de la línea de energía? De la ecuación de Manning nomás, ¿no es cierto? Es Manning, simplemente es Manning, ¿ya? De ahí vas a sacar la pendiente de la línea de energía o también puedes utilizar
Otra cosa, veamos. Entonces tienes pendiente de la línea de energía en 1, pendiente de la línea de energía en 2. No se olviden que esa pendiente de la línea de energía está desplazada a caudal igual a área sobre N radio hidráulico a la 2/3 pendiente de la línea de energía elevado a la 1/2. Ajá. De aquí estoy despejando esta partecita pendiente de la línea de energía. Caudal sobre, esto es caudal, N por caudal, ¿no es cierto? Sobre H. Esto es entonces la pendiente de la energía. N por el caudal al cuadrado, ¿no es cierto? Y ahí tienes. Tienes para el 1 y tienes para el punto 2 y le sacas el promedio. La energía simplemente, aquí está la energía, es B cuadrado, es la energía cinética más el tirante. Entonces, energía cinética, B cuadrado sobre 2G, más el tirante. Lo mismo, B cuadrado más sobre 2G, sobre el tirante. Y finalmente tenemos delta X. Y aquí está delta X. Energía 1 menos energía en 2, SE promedio menos S. Y ese entonces es la formulita para encontrar delta S. Aquí está S del canal. S promedio está aquí. S del canal no cambia. Por lo tanto, tienes delta X. Y tienes la sumatoria, ¿no es cierto?, de delta A. Ya, esta es la última cosa. ¿Dónde ese promedio? En fin, todas esas cuestiones. Y después tienes que ir hasta el final, pues, ¿no es cierto? Tienes que ir hasta la sumatoria de delta X, ¿no es cierto? Que delta X tiene que tener la longitud del canal. ¿Cuánto será la longitud del canal? Aquí está. En metros, ¿no? Aquí es la columna 10, por favor. Entonces tienes de la columna 1, primero es la columna 1, paso 2 es este, paso 3 es este, paso 4, 5, 6, 7, aquí tienes el 8, aquí tienes el 9 y aquí tienes el paso 10. Bien, señores, de esa manera vas a encontrar esta curvita de remanso, que aquí tienes X igual la sumatoria de delta X que llega hasta 110.2. ¿No es cierto? Eso es clave, por favor. ¿Ya? Entonces, delta X, aquí está. Sumatoria de deltas va hasta 110, ¿no? Y en 1 es la sumatoria de deltas y aquí tienes la curva de remanso. Eso es en la cuestión de la curva de remanso. Eso no tengo problemas. Esto ya han visto ustedes en hidráulica 2. No necesito responderles o digo, enseñarles nuevamente. Simplemente les estoy haciendo recuerdo de cómo se hace esto, por favor. ¿Alguna pregunta en curva de remanso? Bien. Aquí tiene esto nuevamente, simplemente esto es para el dibujo nada más. Este es lo mismo que este, miren. Este es lo mismo que este y este es para el dibujo. Ya, este es solamente el dibujo, fíjense. El Y1, ¿no? Entonces, hasta 110, sumatoria de delta X, ¿no es cierto? Y ahí tienes, ya, por favor. Entonces, vas normalmente hasta encontrar 0.8 del Y normal. El Y normal es 0.31, ¿ya? ¿Cuánto es igual 0.8 por el Y normal? Esto es 0.25. Aquí tendrías que ir a 0.25. No es más. Porque no te olvides que el Y normal lo vas a alcanzar en el infinito. ¿Ya?
Entonces, solamente vamos hasta 0.8 del Y normal. Este otro son los canales de vertido lateral. Bien, vamos a ver cómo empleamos este canal de vertido lateral. Este canal de vertido lateral no está acá. Vamos a ver dónde está. Es este canal de vertido lateral, ¿no es cierto? Ese es el canal de vertido lateral, que en figurita tiene esto, ¿no es cierto? Y aquí están los pasos para poder calcular el canal de vertido lateral, ¿ya? Y vamos a enseñar entonces a emplear los pasos. Entonces, en el paso 1, un cachito. Bien, paso 1 dice calcule la altura crítica para el canal rectangular. Ya hemos visto cómo se calcula la altura crítica con esa pequeña planillita que tengo, ¿no es cierto? La pequeña planillita me va a dar siempre la altura crítica. Otra vez tengo caudal 0.5, el ancho del canal 0.9. Tengo una longitud de canal de 20 metros y esta vez voy a tener 1%, 0.1% de pendiente. Y el canal, y este es un número entero que me da 4 iteraciones. Puedo hacer cuantas iteraciones quiera. Aquí solamente estoy haciendo 4 iteraciones. Yo les puedo pedir 5, 6, 20 iteraciones también, no hay problema. Entonces, paso 1, voy a calcular el tirante crítico. El tirante crítico es caudal sobre GW al cubo a la 1/3. ¿No es cierto? Entonces, eso es el tirante crítico. O lo calculan con la planillita esta, que da lo mismo, o la calculan con esta formulita, que es el tirante crítico. Entonces, el primer paso es calcular el tirante crítico. Paso 2, voy a establecer, dice, paso 1, paso 2, establecer un incremento delta X. Este incremento de delta X tiene que ser uno razonable. Es L, la longitud total, sobre un número entero. Entonces, el número entero, aquí está, ¿no es cierto? Digamos que es 5, miren. L sobre el número entero, 20 sobre 4 es 5. Ahí está 5. Ha establecido entonces esta L sobre este número entero. Establece entonces el delta X que voy a emplear cada vez. 3. Voy a asumir un valor de delta Y' para la primera sección y voy a calcular. Aquí vamos a ver. Paso 3. Calcular el caudal unitario. Vamos a ver aquí. Aquí está. Paso 3. Calculo el caudal unitario. Entonces, el caudal unitario, fíjense, es el caudal total sobre un número entero, que es 100.25. Ese es el caudal unitario. Entonces, vamos a ver la estación. Empezamos en la última estación. Son 4 estaciones más. 20, 15, 10 y 5. Solamente hemos hecho para 4 estaciones. ¿No es cierto? Entonces, Y2. ¿No es cierto? ¿Qué es Y2? Es el Y crítico. Siempre vamos a comenzar con el Y crítico. Y a Y1 es el paso. ¿No es cierto? Ahí está. Esa es la pendiente, ese delta X más el paso. Y el paso es, aquí está, ese delta X, ¿no es cierto? Más esto. Entonces, eso es Y1 y eso es Y2, por favor. Entonces, ustedes pueden tener eso también. Y cuando tienes Y2, tienes el caudal y la velocidad. Caudal y velocidad. Ahora sí, voy a establecer, dice, un Y' para la primera sección. Y voy a calcular cuánto vale Y. Ya.
Esto es un cachito aquí. Aquí estaría crítico, ¿no es cierto? Establece Q entero. Paf, aquí vengo, aquí. Entonces, en la columna 1, dice, el cálculo debe comenzar al fin del canal. En la columna 1 es la estación 20. Desde la segunda estación es la estación anterior menos delta X. No hay problema eso. Columna 2, tirante de agua en la sección 2. Este tirante de agua es en la sección 2 y corresponde al Y crítico. ¿No es cierto? Y2 igual Y crítico. Columna 3, caudal en la sección 2. Caudal es el caudal total porque está saliendo todo el caudal. Ya estoy al final. ¿No es cierto? Al final estoy. Entonces, el caudal son los 0.5 litros por segundo. Aquí están los 0.5 litros por segundo. Ahí está, los 0.5. Porque estoy al final de la sección, donde ya está la gradita. Y donde está la gradita ya el canal de vertido lateral ya ha aportado todo. Por lo tanto, tiene que salir todo. Y ese es el caudal en 2. Sigamos con la explicación. En la columna 4, la velocidad en la sección 2 es caudal sobre área, nada más. Entonces, esto es fácilmente caudal. Caudal que es 0.5 sobre el área. Y E2 por 0.9 es el área. Entonces, es la velocidad en 2. ¿Ya? Ahora sí, voy a asumir. Dice, ¿no? Asumir un delta Y. Y voy a asumir. Y la columna 6, y esta es la ecuación, ¿no es cierto? Bien. Vamos a obtener un valor calculado, ¿no es cierto? En la columna 6. Y1. Estoy asumiendo y voy a tener un valor calculado. Veamos aquí. Asumo. Por eso está en amarillo. Y calculo. Fíjense, voy a calcular, rastreamos precedentes, calculo, ¿no es cierto? Con esta ecuación, Y1 igual Y2 menos S por delta X es la caída, más Y' asumido, ¿no es cierto? Estoy yendo a Y1. De aquí calculo Q1 y B1 como normalmente calculo. Los radios hidráulicos ya hemos visto, la pendiente promedio ya hemos visto, y aquí está la papa, ¿no es cierto? Que es el delta Y calculado. Y ahí está la fórmula para el delta Y calculado. ¿Ya? Que también está aquí. ¿Ya? Entonces tengo aquí, ¿no es cierto? Columna 7, obviamente es Q2 menos Q, el caudal unitario. La columna 8 es velocidad, caudal 1, velocidad, el radio hidráulico, todo calculamos como sabemos, la pendiente promedio también la vamos a calcular, ya sea que la calculo la pendiente 1, la pendiente 2 y la saco promedio, o ya sea que les calculo directamente con esta formulita, da lo mismo. Y finalmente la columna 13, aquí la columna 13 es el delta Y calculado. Y aquí ya está en la columna 13 el delta Y calculado. Y la verificación. Verifico esta delta Y calculado con lo que he asumido. He asumido 0.19 y está calculándome 0.17, ¿no es cierto? Y la verificación me da, si la resto y hago el valor absoluto, ¿no es cierto? Tengo que tener un cierto 0.1 podría ser mi, ¿qué se llama? Lo que es el valor de precisión. Y aquí dice está ok. Ok, si está ok, paso a la siguiente fila. Pasando a la siguiente fila, es la fila número 2, que es la estación 15, porque claro, hemos calculado de 5 en 5, ¿no es cierto? Entonces, la estación 15, la estación 10 y la estación 5. En la estación 15, tengo Y2. Miren de dónde está viniendo este Y2, es este Y1. Porque he dicho que está bien. Tiene la precisión aceptable. Por eso calculo Y1 acá. ¿Ya? Ok. Q2. ¿Cuánto es el caudal en 2? Es el caudal que estaba en 1. El 1 se convierte en 2.
estoy bajando. Y B2 también, el B1 se convierte en B2, ¿no es cierto? Entonces quito flechas, ya tengo. Esto es lo mismo, 0.83 es lo mismo acá. Y voy a asumir nuevamente, entonces, un delta Y. Y hago lo mismo. Voy a calcular Y1 con la misma ecuacioncita esta. Este es Y1, la misma ecuacioncita. Y el caudal voy a disminuir un delta Q, ¿no es cierto? Y esta, mi delta Q es esta, este que es el caudal unitario. Ese es mi delta Q. Ya disminuyo porque estoy en la sección anterior. Calculo B1, B2, B3, radio hidráulico, ese promedio de delta Y he calculado 0.04. Ah, este XR 0.1 no cumple. Ah, como no cumple, vamos a obligarles. Buscar objetivo con el valor de... para cambiar el ya asumido. Ahora sí. ¿No ve? Le he dado 0.05. Tampoco cumple. La misma historia hecha. Me vengo aquí, ¿no es cierto? Y le digo, análisis de hipótesis, buscar objetivo. Como 0.1 es mi valor de control, entonces aquí le pongo 0.05 y le cambio el delta Y asumido, nada más. Listo, aceptamos. Obviamente, son muchos decimales. Ya está. Ahí está. Y este también está ok. Parece que está ok. Ah, claro. Este es el último valor. El último valor no tiene el siguiente, ¿no es cierto? Y entonces aquí está mi perfil de flujo de mi... El último no tiene eso, ¿no? Ah, el perfil de flujo está. ¿Ya? Entonces con eso pueden calcular entonces el canal de vertido lateral. Bien, nosotros vamos a ver en la próxima clase, por favor, ecuación de Marche, si es esta. Ya, en la siguiente clase vamos a ver entonces las otras, por favor. Muchas gracias por hoy, es hora. Son 2:01. Por favor, para su examen tiene que traer ya las tablitas. ¿Ya? Las tablitas las tienen que ya tener impresas. Solamente van a ir llenando. Y sus formulitas, estas formulitas. Impriman la tablita. 4, 5 pasos nomás van a tener aquí. No quiero 20 pasos. Quiero de 4 a 5 nomás. Impriman estas formulitas para que tengan, además de tablita, tengan el formulario. Gracias. Hola, ingeniero, buenas tardes. Sí. Ingeniero, disculpe, soy Diego. Tenía que corregirme mi nota del examen de actores. Diego. Junior. Un cachito. Ah, Diego Junior, ¿no? Sí, ingeniero. Sí. Sí. Ya, sí, yo me he equivocado aquí, ¿eh? Por favor, un segundito. Tengo que buscar otra cosa que se llama planillas. 2022, planes de tratamiento. Examen de plantas de reactores TIN 100.
Ingeniero, soy ¿cierto? repitente. Del anterior tenía que repetir. Sí, tenía 100, ¿verdad? Sí, ingeniero. Ahorita te lo pongo. Está bien, ingeniero. Gracias. Cachito en cachito, ni te vayas. Si no, no te va a constar. Mm, mm, mm. Ver, tarea. Ya te devolví, ¿no? No, del anterior semestre sí me devolvió el examen, Y pero de por este el Classroom, te he devuelto con 0, ¿verdad? sí, con 0 me han devuelto. Así, sí. Pensé que no habías resuelto el examen y por eso te pongo 0. Pero después dices repitente, aquí lo estoy viendo. Sí, no hay problema. Ya está. Inge, de mí es casi lo mismo. Casi nomás. Sí, es que no soy repitente, no me puso calificado, pero está con 0 mi nota. ¿Quién eres? Álvarez Torres Luis Alberto. Yo hay quien 0, ¿no? Sí, me puso 0 en el examen de solubilidad, soluciones. Pero eso es en otro examen. No es en el de actores. No, no, de ese ya tengo nota. Hay que buscar. Eso es lo grave. Álvarez, Dania. Los demás pueden retirarse, por favor. Ingeniero, disculpe, Sí. ¿el Excel lo va a subir al, ¿Ya al está Classroom? subido? No, Inge, no está, Ah, ¿no está subido? Ah, ni enseguida lo las, subo. ni las diapositivas. Enseguida lo subo. Ya, gracias, Inge. Ya. Álvarez, no tienes nada bueno, ¿eh? Es tu nota. Revisé con los resultados y tenía 4 que salían con lo que usted mostró, Inge. Tienes M15 gramos, no sé cuánto era el resultado. En mi comentario le indiqué cuáles hice igual que usted. Ya después me vas a decir ya para corrección. No sé cuánto sería. Pero está resuelto el examen, ¿no? Les he pasado, creo, el examen resuelto, ¿verdad? Sí, sí, Inge, por eso lo comparé y tenía 4 correctos. De la pregunta 1, el inciso A estaba correcto y de la pregunta 2, todos estaban correctos. Pregunta 2. Es posible. Ya, ¿me vas a reclamar ya, por favor? Después vamos a revisar tu examen, lo voy a tener bien presente, ¿sí? Está bien, Inge, muchas gracias. Porque necesito revisar uno por uno, ¿ya? Con lo que se me está pasando. Normalmente paso la resolución del examen para que se puedan dar cuenta ustedes, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias, Listo, Inge. señores.
No hay problema, pero esto te tengo presente. Ok.